Uno de los aspectos fundamentales que nos distingue de otros seres vivos es nuestra curiosidad por entender el mundo que nos rodea. Somos seres racionales que llevamos milenios tratando de comprender por qué o para qué existimos. Debido a esto, dentro de la nociología o teoría del conocimiento se han desarrollado herramientas con el objetivo de entender la naturaleza, límites o condiciones del conocimiento humano. Esto parece simple de responder, es una comprensión teórica o práctica de un tema o hecho, pero la realidad es que no es tan simple como parece. Debido a que a lo largo de la historia se han propuesto muchas definiciones que marcan la base de diferentes escuelas filosóficas, es necesario observar con rigor lo que llamamos conocimiento como fenómeno de la conciencia, mediante un proceso de autorreflexión de lo que vivimos. Esto lo abordamos desde la fenomenología como método de investigación, más que desde la psicología. La psicología estudia los procesos psíquicos y su conexión con otros procesos, mientras el método fenomenológico estudia la esencia general del conocimiento, no de un proceso determinado, sino de toda su estructura general. Teniendo claro esto, una definición muy sencilla del conocimiento es la siguiente. El conocimiento es una determinación del sujeto por el objeto. Parece una definición muy confusa, pero ahora te la explico. En el conocimiento se halla una relación dualista entre el sujeto y el objeto. El sujeto es nuestra conciencia y el objeto es todo lo existente que no somos nosotros. La relación entre sujeto y objeto a la vez es una correlación. Un objeto es objeto para el sujeto y el sujeto es sujeto para el objeto. No puede existir uno sin el otro y tampoco es reversible. La función del sujeto consiste en aprender o entender el objeto y la función del objeto es ser aprensible y aprendido por el sujeto. Visto desde el sujeto, su conocimiento del objeto se da cuando sale de su propia esfera e invade la esfera del objeto, capturando sus propiedades. Pero las propiedades del objeto no son arrastradas o robadas del objeto, sino que permanecen de forma trascendente entre ellos. En el sujeto surge algo que tiene las propiedades del objeto, una imagen. Visto desde el objeto, sus propiedades son transferidas hacia el objeto y permanecen tanto en el objeto como en el sujeto de forma transitiva. En el sujeto está la imagen del objeto, más no el objeto en sí. Ambos son distintos aspectos del mismo acto, pero quien tiene el predominio es el objeto sobre el sujeto, no al contrario. El objeto es el determinante, no el determinado. Sé que puede ser un poco complejo de entender a la primera, pero de forma mucho más simple podríamos ejemplificarlo así. Cuando yo miro un objeto, digamos un carro, las propiedades del carro se transfieren a mí como una imagen, generando una relación entre las características del carro y mi conciencia. Pero el determinante en esta relación es el carro, ya que este no cambia, el que cambia soy yo, puesto que antes no tenía una imagen del carro y sus características, pero ahora sí. A esto lo denominamos conocimiento. Hay tres tipos de esferas o elementos fundamentales del conocimiento: el sujeto, la imagen del objeto y el objeto en sí. Por el sujeto, el conocimiento toca la esfera psicológica, que como ya expliqué, se estudia la conexión que hay entre los procesos mentales y sus relaciones. En segundo lugar, la esfera de la lógica toca la imagen del objeto, permitiéndonos evaluar la validez y coherencia de nuestra imagen de él. Y finalmente, por el objeto, la esfera ontológica hace frente a la idea del objeto en la realidad, como un ser real o ideal. Entendiendo esto, vamos ahora sí a los principios lógicos, los cuales, como ya mencioné, nos permiten evaluar la validez y coherencia de nuestra imagen del objeto. Toda ciencia parte de ciertos principios que son juicios o afirmaciones sin los cuales es imposible construir sistemas o relaciones con valor de verdad. Estos principios se consideran puntos de partida para acceder al conocimiento. Los principios lógicos son juicios y afirmaciones, pero en vez de construir el punto de partida de determinada ciencia o sistema de relaciones, construyen el punto de partida de todas las ciencias, porque son los principios del pensamiento mismo. Son los principios previos a cualquier ciencia. Son la base del conocimiento. Cuando decimos que algo es lógico, es porque hay una relación consistente entre el sujeto, la imagen del objeto y el objeto. Si esta correlación se interrumpe en algún sentido, no se alcanza el conocimiento y por lo tanto no se puede establecer un juicio o una afirmación con valor de verdad.
Aclaro que la explicación que voy a dar es la de los principios lógicos tradicionales, los cuales son mayoritariamente aceptados por teístas clásicos o neoclásicos, pero también es bueno que sepan que hay reinterpretaciones aceptadas por otros filósofos, como la lógica dialéctica de Hegel, quien interpretó los principios de otra forma, pero eso lo veremos en otro video. Teniendo claro esto, hay 4 principios lógicos supremos: el principio de identidad, el principio de no contradicción, el principio de tercio excluido y el principio de razón suficiente. Este último es un poco controversial, algunos filósofos no lo aceptan debido a que lo consideran más metafísico y epistemológico que puramente lógico. Sin embargo, lo explicaré para tener una idea más general. Este principio nos dice que toda cosa es idéntica a sí misma y generalmente se expresa de la siguiente forma: A es A o A es igual a A. Para Aristóteles, la identidad tiene 2 distinciones: la esencia y las propiedades accidentales. La esencia es la estructura o forma de las cosas, algo que permanece constante a lo largo del tiempo y que lo hace ser lo que es. La esencia de un ser humano es su racionalidad, es lo que lo distingue de otros seres vivos. En un punto más profundo, la esencia del ser va más allá de su capacidad de racionalizar. Cada cosa o ente es único, aunque 2 gemelos sean genéticamente iguales, su identidad es diferente. Por otro lado, las propiedades accidentales son aquellas que una cosa puede tener o no tener sin perder su identidad. Un ser humano puede ser gordo, flaco, alto, bajito, pero siempre conserva su identidad de ser humano. Del mismo modo, cada ser humano tiene su identidad propia que permanece a lo largo del tiempo. Aunque sus propiedades accidentales cambien y crezca, envejezca, aprenda o incluso pierda alguna extremidad, aún así su identidad y esencia permanece. Dios, desde la filosofía aristotélico-tomista, es el ser por esencia. Él no tiene propiedades accidentales que mutan o cambian con el tiempo, sino que es perfecto e inmutable, acto puro, sin potencialidades ni cambios. Es imposible que algo sea y no sea al mismo tiempo y en el mismo sentido. Un juicio no puede ser verdadero y falso al mismo tiempo. Es imposible que A sea B y no sea B. Yo puedo estar aquí ahora, pero no puedo estar y no estar al tiempo. Puede que esté ahorita aquí y después en otro lado, pero nunca estar y no estar al tiempo. Según Aristóteles, este principio es un axioma necesario para cualquier racionamiento, ya que si no se acepta, cualquier afirmación podría ser falsa o verdadera al mismo tiempo, lo que inevitablemente es una contradicción lógica. Existen 2 tipos de juicios, los analíticos y los sintéticos. Los juicios analíticos son aquellos que tienen el predicado contenido en el sujeto, por lo que su identidad se encuentra en el sujeto y no se agrega nueva información. Por ejemplo, los solteros no son casados, los triángulos tienen 3 lados, el azul es azul, etc. Estos juicios son a priori, es decir, que se elaboran solo a través de la razón y no en virtud de la experiencia. Los juicios sintéticos son aquellos donde el predicado no está contenido en el sujeto, sino que hace un aporte externo. Por ejemplo, el carro es rojo, Navidad es en diciembre, mi primo es soltero, etc. Estos juicios son a posteriori, es decir, que se obtienen a través de la experiencia. Dentro de la filosofía teísta, Dios es un ser omnisciente y omnipotente, pero su omnisciencia no implica que pueda hacer absurdos lógicos. Dios no puede dejar de ser Dios, no puede crear una piedra tan pesada que él mismo no pueda levantar, no puede mentir y tampoco puede morir. Cualquiera de estas acciones violan el principio de no contradicción. Dios no puede ser y no ser omnipotente. Recordemos que el principio de no contradicción nos dice que un juicio no puede ser verdadero y falso al mismo tiempo. Del mismo modo, 2 juicios no pueden ser verdaderos al mismo tiempo. Por ejemplo, si digo Dios es existente y Dios no es existente, por el principio de no contradicción entendemos que hay una contradicción. Entonces, si el principio de no contradicción dice que no puede ser que una proposición y su negación sean verdaderas al mismo tiempo, el principio de tercio excluido establece que para cualquier proposición o juicio solo hay 2 posibilidades, que sea verdadera o que sea falso. No hay una tercera opción intermedia. Dios existe o no existe, no puede haber una tercera opción. El Dios del teísmo clásico existe o no existe. El principio de tercio excluido descarta cualquier otra posibilidad.
Un error común es pensar que la tercera posibilidad es que exista otro tipo de Dios, ya sea deísta o panteísta, por lo que hay más posibilidades, pero esto es un error. El juicio se establece sobre la posibilidad del Dios del teísmo clásico, no de otro Dios. ¿Este Dios existe o no existe? Si existe otro concepto de Dios, este ya no es del teísmo clásico, por lo que estaría aceptando la proposición de que el Dios del teísmo clásico no es existente. Este principio no fue abordado claramente por Aristóteles, pero sí por Leibniz. Por eso muchos consideran que sus contribuciones fueron determinantes para entender el principio de tercio excluido. ¿Por qué? Porque el cielo es azul, porque respiramos, porque parece que el sol se mueve. Todo esto refleja la exigencia de la razón humana, que nada puede ser porque sí. Esto es lo que establece el principio de razón suficiente. Todo es por algo. Todo lo que es por alguna razón que lo hace ser como es y no de otra manera. Para Leibniz es el gran principio. Los planetas se mueven en órbitas elípticas por alguna razón y esa razón la entendemos cuando enunciamos la ley de gravitación universal. La revolución industrial se dio por alguna razón y esa razón la encontramos en la historia por la invención de la máquina de vapor, el aumento del comercio, la población, etc. En matemáticas, en física, en historia, en todas las ciencias el principio de razón suficiente se hace presente. Porque estas cosas son como son y suceden como suceden. ¿Cuál es la razón? A diferencia de los juicios o principios anteriores, el principio de razón suficiente no nos dice si un juicio es falso o verdadero, sino que nos dice que si es falso o verdadero es por alguna razón. Como lo mencioné anteriormente, este principio es bastante controversial y muchos filósofos no lo aceptan como principio lógico supremo, al considerar que se deriva de la metafísica más que de la lógica pura. Mientras que los tres primeros pueden ser considerados juicios analíticos a priori, el principio de razón suficiente para algunos, como Kant, es considerado sintético a priori, es decir, que se puede conocer independiente de la experiencia, pero no es analítico. Otros consideran que no es un principio universal, ya que pueden haber casos donde no se encuentra razón o causa suficiente para que algo exista o suceda. Por ejemplo, el azar, la indeterminación de sistemas cuánticos, la libertad o espontaneidad de las decisiones humanas o la existencia de la misma realidad. Cuando descubrimos esta realidad, es inevitable preguntarse si la hipótesis de Dios supera la prueba o crítica objetiva al ser enfrentado contra los principios fundamentales de la lógica. Aquí es donde a lo largo de la historia se han presentado argumentos para demostrar que la existencia de Dios es incompatible con estos principios. Como por ejemplo, si es realmente posible que un ser omnisciente sea inmutable o si un ser omnipotente puede ser también omnisciente, el problema de los indexicales, la identidad y experiencia subjetiva de los entes contingentes y un ser omnisciente, también el problema del colapso modal, cuando Dios puede crear diferentes mundos posibles aún siendo absolutamente simple, o incluso desde la teología cristiana, como cuando analizamos críticamente la unión hipostática y entendemos que Jesucristo es 100% Dios y 100% humano. ¿Cómo resolvemos este dualismo sin violar los principios lógicos que son una herramienta fundamental en la búsqueda del conocimiento? Estos cuestionamientos son los que se hacen desde la filosofía de la religión a la hipótesis de Dios. En mi canal tienes varios argumentos de este tipo. Bueno muchachos, gracias por llegar hasta el final, no olvides suscribirte, darle like, eso apoya mucho a que mi canal pues siga creciendo. He estado mirando buscando tiempos para poder empezar a hacer directos, no es tan fácil para mí, pero estoy buscando el momento ideal para poderlos hacer constante. Estoy planeando hacer directos también sobre el cristianismo, sobre prédicas cristianas, etcétera. Siempre fui cristiano prácticamente toda la vida y hay muchas doctrinas y ese tipo de cosas que me gustaría comentar porque en eso tengo pues un conocimiento aceptable, por así decirlo. Entonces ahí vamos viendo cómo vamos cuadrando tiempo. De todas formas yo les voy comentando y les voy avisando. También en próximos videos, como lo comenté en una publicación, vamos a empezar a hacer críticas directamente al teísmo clásico. Casi todo mi canal tiene críticas al teísmo neoclásico, argumentos de la contingencia, el calam, argumento moral, etcétera. Creo que ya va siendo hora de empezar a hacer críticas respecto a la filosofía clásica o teísmo clásico específicamente. Esto requiere más filosofía que ciencia, entonces estamos en ese estudio para poder hacer críticas consistentes. Listo, entonces nos vemos en el próximo video.